nosotros las marcas del cristianismo verdadero, y hemos ido examinando domingo a domingo durante un mes más o menos, ya largo, lo que un cristiano verdadero es y lo que un cristiano verdadero hace. El cristiano verdadero cree el mensaje verdadero de Dios, como vimos en el principio, cuando Juan habló de su testimonio. Vimos también que el cristiano camina en la luz como Dios es luz. Vimos que el cristiano anda en una vida sin cosas ocultas. El cristiano vive en la luz de Dios. El cristiano verdadero confiesa su pecado delante de Dios y no niega su pecado, como vimos la última vez. Y después de ver todos estos test de doctrina, de integridad y de pecado, ahora vamos a entrar, y Juan nos va a llevar ahora a hacernos un test de obediencia. Juan quiere aquí que nosotros nos aseguremos una vez más que no estamos engañados, hermanos, con respecto al estado de nuestra vida cristiana. Ahora la pregunta, yo quiero empezar con una pregunta, como casi siempre hago. ¿Qué hace que una persona sea un artista, por ejemplo? Una persona es artista solamente porque tenga el conocimiento de algunas técnicas de pintura o de conocimiento de los colores que él debe utilizar, o quizás de los materiales, de los pinceles, de los lienzos, de los óleos, o si solamente tiene un conocimiento de los artistas más importantes de la historia. ¿Qué pasaría si un artista tiene todo este conocimiento, pero nunca ha pintado un cuadro? Si esa persona nunca ha tomado todo este conocimiento y lo ha aplicado, ¿aún podríamos nosotros considerar a esta persona como un artista en todo el sentido de la palabra? Seguramente una persona con todo este conocimiento no sería considerado como un artista. Quizás como un conocedor de los artes, pero no como un artista. Una vez Rembrandt, que de hecho era un pintor cristiano, le dijo a su pupilo Hans Straten, dijo: trata de poner en práctica lo que sabes, y haciéndolo de esa manera a su tiempo, verás el talento que tú tienes. Se diría que una persona así es una persona que no ejerce su profesión, una persona que sabe muchas cosas pero no ejerce su profesión. Hoy en día, por ejemplo, vemos muchas personas que quizás tienen una profesión pero por circunstancias no pueden ejercerla. La pregunta que yo haría en esta mañana es: ¿eres un cristiano que no ejerce su profesión de fe? ¿Eres un cristiano que solamente lo eres de boca pero no ejerces tu profesión? ¿Eres un cristiano que no ejerce? Así como diríamos de pronto de un médico que no ejerce o un ingeniero que no ejerce. La forma de nosotros, hermanos, en que vemos los mandamientos de Dios dice mucho de nosotros, dice mucho de nuestra vida espiritual. La forma en que yo veo los mandamientos de Dios, la forma en que yo veo los mandatos de Dios, dice mucho de mi vida espiritual. Ahora la pregunta es: ¿por qué Juan aquí se refiere en este pasaje a la obediencia de los creyentes? Porque Juan ahora, después de hablar del mensaje verdadero, de la confesión de pecado y el beneficio que tienen aquellos que confiesan su pecado, ¿por qué Juan ahora viene a hablar de la obediencia? La respuesta sería: porque no se puede separar el conocimiento de la práctica de este conocimiento. Nosotros recibimos órdenes de Cristo. Todo el tiempo, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros estamos recibiendo órdenes de nuestro Señor. Nosotros acabamos de cantar un himno: alabada al gran Rey. Y todos aquí estaríamos de acuerdo en decir que Jesús es el Rey. Pero la pregunta sería: ¿es Jesús realmente el Rey de tu vida? ¿Es realmente Jesús el que gobierna todas y cada una de las instancias de tu vida? Si Jesús se apareciera ahora físicamente aquí y Él te mandara a hacer algo, ¿tú lo harías? Yo creo que más de uno lo haría. Si Jesús se apareciera físicamente y Él te pidiera a ti que hicieras algo, tú lo harías quizás. Bueno, Jesús nos va a hablar en esta mañana a través de su palabra. Jesús nos va a hablar directamente a cada uno de nosotros por medio de la Escritura. Entonces en esta mañana, hermanos, veremos cómo el cristiano demuestra su relación con Dios por medio de la obediencia. En esta mañana veremos 3 aspectos en este pasaje que debemos tener en cuenta si queremos saber si nuestra vida es una vida de obediencia a Dios o no. En esta mañana haremos un examen, como ya lo hemos hecho los últimos domingos, acerca de si nuestra vida cristiana es una vida de obediencia, caracterizada por la obediencia o no. 3 cosas que vamos a meditar en esta mañana y nos va a mostrar a nosotros la importancia de la importancia de la obediencia en la vida de un cristiano. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es que la obediencia da certeza de salvación. Vemos ahí en el versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Hoy en día, mis hermanos, lastimosamente, el cristianismo de hoy en día está desligado de su herencia histórica.
Está desligado de todo lo que nuestros padres antecesores han enseñado, y dentro de esas enseñanzas que ellos han desligado y han sacado de los púlpitos es la enseñanza de la certeza de salvación. Según los cristianos de hoy en día, nosotros no podemos saber si somos salvos o no, que eso compete únicamente a la voluntad secreta de Dios y al conocimiento secreto de Dios. Si usted le pregunta a una persona si es salva, la persona lo primero que va a decir es: bueno, yo no sé, eso solo lo sabe Dios. Yo he hablado con testigos de Jehová y yo les pregunto: ¿ustedes están seguros de su salvación? Y lo primero que ellos me dicen o dan a entender es que si yo estoy seguro de mi salvación, es que eso da a entender que soy una persona orgullosa o una persona jactanciosa. Pero Juan nos escribe aquí, hermanos, con un propósito, y es el propósito que nosotros sepamos si somos o no cristianos. Juan nos va a mostrar aquí la seguridad de salvación, y nos muestra aquí Juan que no es malo ni es pecado querer nosotros saber si somos salvos o no. De hecho, es una responsabilidad de todo cristiano saber si es salvo o no. Que el cristiano tenga realmente la certeza de que él ha sido salvado por Dios. Ahora, esta seguridad también, hermanos, nosotros vemos aquí en el texto que no radica en experiencias meras subjetivas o en mero conocimiento. Hoy se nos dice en muchos lugares que si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir. Los señores de por ahí, un canal cristiano, ellos le dicen a la gente que si ellos obedecen mandándoles dinero, Dios les va a dar todo lo que ellos pidan. Si ellos son obedientes, Dios nos va a dar todo lo que nosotros pidamos. Si nosotros obedecemos, Dios nos concederá todo lo que se nos antoje. En otras palabras, otros enseñan que la obediencia es la forma de nosotros ganarnos el favor de Dios. Pero no es lo que Juan dice aquí. No es lo que Juan se refiere aquí. Más bien Juan nos dice que la mayor bendición que nosotros podemos recibir, hermanos, en esta vida es tener certeza de salvación. Es saber si yo realmente he sido salvado por la gracia de Dios, si yo realmente he sido el objeto de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos este test? No es que este test sea basado en algo que nosotros sentimos, como algunas personas dicen hoy en día. Las personas viven de emociones, las personas viven de sentimientos, que yo siento en mi espíritu, es la frase más común que vemos en la mayoría de las iglesias hoy en día. Pero el cristiano aquí no siente, el cristiano sabe, como dice el texto, y sabemos que nosotros le conocemos. Es un conocimiento que el creyente tiene, que adquiere a través de un examen que él hace de su obediencia. Nosotros tenemos un estándar objetivo de dónde medir nuestra conducta. Nosotros tenemos un estándar en el cual nosotros podemos medirnos para saber si nosotros realmente somos salvos o no. Y Juan se va aquí a algo concreto. Juan no viene a decir aquí a nosotros que sentimos en nuestro corazón si somos salvos o no, sino que Juan nos dice aquí que nosotros sabemos que le conocemos. Y aquí la palabra conocer, hermanos, en el griego original se refiere no a un conocimiento meramente superficial o intelectual, sino a un conocimiento experimental y relacional con Dios. Y como yo dije ahorita en la sesión de preguntas y respuestas, la promesa del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto vincula el conocimiento y la obediencia. Nosotros no podemos separar la integralidad del ser humano, como decían los gnósticos. Y recordemos siempre el contexto en el que Juan habla. Los gnósticos decían que la obediencia no era necesaria para demostrar nuestra salvación. Los gnósticos decían: yo puedo separar el espíritu del cuerpo, yo puedo hacer muchas cosas con mi cuerpo y eso no va a tener ningún impacto en mi vida espiritual, porque el cuerpo es malo y de por sí es malo y el espíritu es bueno, y ambos no se pueden mezclar y no tienen nada que ver uno con otro. Pero Dios no ve así en la Escritura la obediencia y el conocimiento. Ahí en Hebreos 8, del 10 al 11, el autor de Hebreos cita al Antiguo Testamento y cita aquí cuál va a ser la característica principal del nuevo pacto. Dice el versículo 10 de Hebreos 8: porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿cuál será la característica y la mayor marca de este pueblo? Miren ustedes en el versículo 11: y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Vemos nosotros aquí, hermanos, que la mayor característica del nuevo pacto es que Dios pone la ley en el corazón, y esta ley, al yo obedecerla, va a dar como resultado el conocimiento de Dios. Yo voy a tener un conocimiento experimental, relacional con Dios, en la medida en que yo obedezco su ley. Y es el mismo verbo que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la relación entre Adán y Eva. Después ustedes han leído en Génesis y se nos dice en la Escritura que Adán conoció a su esposa.
Y no quiere decir que Adán se conoció por primera vez con Eva y le dijo, hola, mucho gusto, me llamo Adán, ¿y tú cómo te llamas? Te invito a tomarnos una gaseosa. No, no se refiere a eso. Se refiere al conocimiento, una relación que tenía ellos, ok, siempre se utilizan en el Antiguo Testamento para hablar de relaciones sexuales. En otras palabras, se habla de una relación íntima entre dos personas. Entonces, a eso es lo que se refiere aquí el autor. Cuando Juan dice que en esto le conocemos, está hablando ahí de un conocimiento experimental con Dios. No un mero conocimiento acerca de una persona, sino el conocimiento de esa persona, de Él mismo. Ahora, si tú no tienes en cuenta la palabra de Dios y la obediencia, tú no haces parte del nuevo pacto. Tú no haces parte de aquellas personas que están dentro de este pacto que Dios ha hecho consigo mismo. La característica principal de un creyente, hermanos, es que él tiene un conocimiento y ese conocimiento lo lleva a él a la obediencia. Nosotros podemos tener certeza de salvación porque nuestra vida refleja una obediencia, una sumisión a los mandamientos de Dios. El conocimiento experimental de Dios nos lleva a nosotros a obedecerle. Lo que define una vida cristiana verdadera, hermanos, es la obediencia a Dios, no el mucho conocimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos conocer la Escritura, obviamente es un mandamiento, no es opcional, el creyente debe conocer la Escritura. En otras palabras, hermanos, no podemos llamar a Señor a Jesús y al mismo tiempo pensar que nosotros somos los señores de nuestra vida, haciendo lo que nosotros queremos hacer o lo que mejor nos parece. ¿Cómo sabemos que nosotros conocemos realmente a Dios? Si tenemos un conocimiento, un deseo genuino, de obedecer. La palabra aquí guardar en el griego, tereo, da a entender el cumplir algo, pero no solamente el cumplir algo, sino tener el deseo de obedecer, de guardar. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos la palabra guardar en español, no decimos esta persona guarda esta ciudad. Nos da a entender el hecho de que una persona está cuidando a otra con un deseo de cuidarla. Asimismo es el creyente. El creyente tiene un deseo de obedecer. No es una mera cuestión de hacer cosas para Dios, sino tener el mismo deseo. Entonces el cristiano, hermanos, es aquel que tiene una disposición santa a obedecer a Dios. La regeneración ha hecho que su corazón se incline a obedecer a Dios. El ser humano, el hermano lo leí ahora en Romanos 8, dice que el hombre natural no puede someterse a la ley de Dios porque él no puede ni quiere. El cristiano por contrario, el cristiano por otro lado, él está inclinado a obedecer a Dios porque Dios quiere que cumplamos la totalidad de sus mandamientos. Imagínense ustedes, por ejemplo, aquellos estudiantes que están solo para pasar una materia. ¿Sí? Yo soy profesor, yo enseño en un colegio y uno se da cuenta a veces estudiantes, bueno, profe, ¿con cuánto paso? Oh, con 7. Ah, bueno, vamos a tirarle el 7. Yo no necesito ir hasta el 10, ¿para qué? Entonces paso raspando. Esas personas pasan con la ley del menor esfuerzo. Pero hermanos, Dios no nos demanda la ley del menor esfuerzo. Dios demanda una obediencia total a sus mandamientos. Nosotros no decimos, bueno, Señor, yo cumplo solamente este y alcanzo a pasar raspando, Señor. No, Dios demanda una obediencia total, completa. Por eso Juan dice ahí, si en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Nuestra certeza de salvación depende de nuestra obediencia. Ahora, si tú estás aquí y tú sabes en tu corazón que tú eres una persona desobediente, tú eres un cristiano desobediente, tú no te estás dando cuenta que tú no te diferencias de nada del mundo, que haces las cosas a tu manera como el mundo las haces y que puedes como ellos elegir qué obedecer y qué no. Pero hermanos, así no es como Dios quiere. La Biblia nos muestra a nosotros, o estás en Cristo o no estás en Cristo. ¿Estás en Él y obedeces o no estás en Él y no obedeces? Es prácticamente y es básicamente lo que Juan dice aquí sin peros, sin mucha diplomacia. Juan habla directamente al corazón de estos hermanos que estaban escuchando estas mentiras gnósticas y les está diciendo, en esto realmente sabemos si ustedes son cristianos o no, si ustedes tienen un deseo real y genuino de obedecer a Dios. Yo te hago otra pregunta. ¿Validas con tus actos lo que tú dices con tu boca? ¿O que tú contradices con tus actos lo que dices con ella? O quizás haya gente aquí que no está segura de su salvación. Si no estás seguro de tu salvación, es porque quizás no estás obedeciendo a Dios de una forma verdadera.
A menor obediencia, menor certeza de salvación. Porque hay personas que les cuesta decir que son salvas, porque su conciencia les muestra a ellos todo lo malo que ellos hacen y no pueden estar realmente seguros de decir que son salvos. No puedes estar seguro de si eres salvo o no, si estás viviendo tu vida a tu manera. Y téngalo por seguro que así es, mi hermano. Si tú estás viviendo a tu manera, tú no puedes decir con toda certeza que tú eres salvo. Tú no puedes decir con Juan, yo realmente le conozco y sé porque guardo sus mandamientos. Tu conciencia te lo dice, mi hermano. Solamente a través de la obediencia vendrá la certeza de salvación. Y esta certeza de salvación será más fuerte en la medida en que vayamos creciendo en la obediencia. De hecho, la marca de la madurez cristiana no es el creyente que más ora y que más ayuna y el que más da dinero. No, hermanos. El creyente más maduro es aquel que más obedece a Dios. A través de la obediencia, tú te darás cuenta si estás en Cristo o no. Juan te está diciendo, ¿eres obediente o no eres obediente? No hay punto intermedio, no hay punto medio en la vida de un cristiano. Es que yo soy medio obediente, es que yo medio obedezco a Dios cuando puedo y cuando quiero. No es así, hermanos. No es así con el creyente. Entonces nuestro primer punto queda claro. La obediencia nos da certeza de salvación. Esta obediencia es una obediencia de corazón. No es una obediencia obligada, no es una obediencia superficial, farisaica, sino es una obediencia genuina de corazón. Vamos a entrar a nuestro segundo punto ahora. Y nuestro segundo punto en el pasaje es la obediencia demuestra nuestro amor por Dios. Versículo 4 y 5. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, sabemos que estamos en él. Y Juan ahora nos lleva aquí, después de haber dado esta declaración de una verdad absoluta que hay en la Escritura, acerca de la certeza de salvación, Juan pasa ahora a decirnos que hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Hay dos tipos de personas que tratan de demostrar su amor a Dios a su manera. Que tratan de demostrar su amor, uno a su manera, otro a la manera de Dios. Hay dos personas que hacen las cosas a su manera. Una que hace a su manera, la otra no. Muchos hacen las cosas como quieren y luego dicen que aman a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado personas, hermanos, que dicen con su boca que aman a Dios, pero es evidente en su vida que ellos no le obedecen? Y lo que Juan dice aquí es que los que aman a Dios, esas personas verdaderamente se manifiesta su vida en una vida de obediencia. El Señor dice en Juan 14:15, y yo que ese texto no tiene explicación, no necesita explicación. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Por medio de nuestra obediencia. No importa qué tanto tú digas que amas a Dios. Si tú no eres una persona obediente, no amas a Dios. Por eso es un examen objetivo, no es un examen subjetivo. No depende de la persona lo que ella diga. A Juan aquí no le importa lo que tú digas. Por eso Juan dice ahí, el que dice. A Juan no le interesa aquí lo que tú dices. A Juan le interesa realmente lo que tú haces. Por eso Juan ahí dice en el versículo 5, pero el que guarda su palabra. Juan nos lleva a una acción, no a una confesión solamente. Juan aquí es claro y conciso. No importa lo que tú confieses ser, lo que haces es lo que realmente es importante para Dios. Entonces, los obedientes muestran su amor por sus obras. Y esta obediencia es exhibida porque ellos aman a Dios. ¿Cómo hago yo para saber que una persona realmente ama a Dios? Nos damos cuenta por su vida de obediencia. Él nos muestra a esa persona. Si nosotros no podemos ver la totalidad de sus actos, pero sabemos que esa persona va a mostrar externamente que él realmente obedece a Dios. Ahora, hermanos, otra cosa que este pasaje nos muestra es que debemos tener cuidado con nuestras motivaciones. Nosotros amamos a Dios y esa debe ser la motivación de todo verdadero cristiano. ¿Tú por qué obedeces? ¿Tú por qué vienes a la iglesia? ¿Tú por qué oras? ¿Tú por qué lees la Escritura? Acuérdense que los fariseos, hermanos, obedecían externamente, pero nunca lo hacían con la motivación correcta. ¿Recuerdan ustedes que en las pasadas estudiamos Mateo 6? Y Mateo 6 nos decían que ellos solamente lo hacían para ser vistos. Y en el pasaje también se nos decía que los creyentes en cambio hacen todo de corazón. ¿Y cómo se demuestra que ellos lo hacían de corazón? Porque ellos se iban y se escondían por allá en lo secreto y hacían las cosas para que Dios los viera. Al verdadero creyente, hermano, lo mueve el deseo de agradar a Dios. Todo lo que el cristiano hace se supone que lo hace por amor a Él.
Si tú vienes a la iglesia, tú no vienes a la iglesia para que nosotros te veamos, para que Robinson y yo no digamos, bueno, el hermano no vino, ¿por qué será que no vino? Si tú oras, no lo haces para que tú demuestres ser más espiritual. O si tú meditas la escritura y la memorizas, no es para que los hermanos aquí te vean. Tú debes hacer estas cosas porque tú tienes un deseo de agradar a Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, ese va a ser el motor de tu obediencia. Jesús nos lo muestra claramente ahí. Ahora, hay una excepción a este conocimiento de la verdad de Dios. Porque en la iglesia a la que Juan escribe, muchos se jactaban de conocer a Dios sin obedecer. Muchas de esas personas decían, no necesitamos obedecer, yo tengo conocimiento de Dios especial. Recordemos que los gnósticos, ellos decían tener revelaciones especiales de Dios. Y según ellos, esas revelaciones especiales, no necesitaban ellos obedecer. O sea, para estos gnósticos la conducta terrenal no afectaba a su espíritu. Pero para Juan, estas personas son mentirosas. Juan los llama mentirosos. Juan, en el lenguaje de hoy, sería una persona que no habla políticamente o correctamente, ¿cómo se dice? Políticamente correcto. ¿Sí? Hoy en día nosotros hablamos de una manera que para no ofender a nadie. Ustedes ven que todo el mundo anda en la onda de la tolerancia. Pero Juan aquí no cree esas cosas humanistas. Juan habla de tal manera y de frente a estas personas y les llama mentirosos. En esas personas, dice Juan, la verdad de Dios no tiene cabida. La verdad de Dios no ha hecho un efecto en esa persona. No importa lo que ellos digan creer, lo que importa son las acciones. Por eso, hermanos, si nosotros queremos saber qué es lo que una persona realmente cree, debemos examinar sus acciones. Por eso nosotros con el tiempo vamos viendo a los hermanos y nosotros nos damos cuenta qué es lo que realmente un hermano cree, qué es lo que realmente un hermano dice profesar y si va de acuerdo a sus acciones. Ahora, Juan nos dice otra cosa aquí en el texto, y es que el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿A qué se refiere aquí Juan? Bueno, aquí hay varias interpretaciones. Algunos dicen, ¿es el amor de Dios hacia nosotros o es el amor nuestro hacia Él? Ambas interpretaciones tienen cabida y tienen coherencia, pero yo me inclino más por el contexto, a que es el amor nuestro hacia Dios. El amor de Dios en nosotros se va perfeccionando a medida que nuestra obediencia es sincera y tenemos un deseo positivo en hacer la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros queremos hacer más y más y más la voluntad de Dios, nuestro amor por Dios va creciendo, nuestro deseo por Dios, nuestra pasión por Dios va creciendo. Ahora, no olvidemos, hermanos, que todos nosotros obedecemos a alguien y lo hacemos por amor. Unos obedecen a sus deseos pecaminosos, a su pecado, y lo hacen por amor, y otros obedecen a Dios y lo hacen por amor. Todos tenemos motivaciones y de acuerdo a esas motivaciones nosotros actuamos, hermanos. Y Juan nos enseña aquí que nuestro amor se va perfeccionando, es decir, nuestras motivaciones se van perfeccionando a medida que nosotros vamos obedeciendo. Por ejemplo, Deuteronomio 7:9 nos dice cómo Dios muestra o Dios relaciona el amor con la obediencia. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Notemos ahí las dos palabras están unidas: a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y acabo de leer la versión internacional. Entonces, la motivación de un creyente, hermano, acerca de su obediencia es el amor a Dios. No lo hace porque los creyentes lo van a ver, no hace porque el hermano me va a regañar, o porque es que el hermano va a empezar a preguntarme entre semana por qué no fui a la iglesia, o por qué no sé qué. No, hermano, lo hacemos es simplemente porque estamos unidos a Dios en amor. Nuestro amor y nuestra obediencia están ligadas. Tú no puedes separar tu amor de tu obediencia. Es imposible. Es imposible. Por eso nuestro cristianismo depende de estas dos cosas. Ahora, Pablo en Romanos 6 nos muestra que nosotros obedecemos a alguien. Dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Se notan aquí hay un cambio de términos. Aparece la palabra esclavo del pecado y en el versículo 18 aparece siervo de justicia. Todo ser humano está sujeto al señorío de alguien, ya sea para el pecado o ya sea de Dios, ya sea de mis concupiscencias o ya sea de la justicia. No hay una persona que sea neutral en el mundo. No hay una sola persona en toda la tierra que no obedezca a otra persona.
Los inconversos obedecen al pecado con toda diligencia. Usted nada más mire, por ejemplo, ahorita se avecinan las fiestas de junio. Y los pecadores corren tras de esas cosas. Y nadie los tiene que obligar. Nadie les tiene que poner un revólver en la frente. Ellos con mucho deseo y con muchas ansias anhelan estas cosas. Ellos hacen pecado con toda diligencia. Ellos hasta ahorran para esas fechas. Ellos apartan todo tipo de cosas para esas fechas. ¿Y tú cómo obedeces a Dios? Sería la pregunta. ¿Tú obedeces con toda diligencia, así como los inconversos obedecen a sus deseos? ¿O tú obedeces de mala gana a Dios? ¿O tú haces las cosas de mala gana para el Señor? ¿Hay deseos en tu corazón que tú obedeces a diario? La pregunta es, ¿son esos deseos para glorificar a Dios y mostrarle así su amor a Dios? ¿O son esos deseos de autogratificación y de egocentrismo? Examínate, pregúntate a ti mismo. Todos los días tienes que obedecer a alguien. ¿Obedeces a Dios con el fin de glorificarle? ¿O tú obedeces a tus propios deseos? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Por qué obedeces a Dios? No hacemos las cosas porque nos toca. Eso no es obediencia. Ustedes cuando ven a un impío, es que me toca tomar aguardiente porque es que qué lástima. O es que me toca ir a tal sitio porque es que qué malo. No, los creyentes, los inconversos lo hacen de esa manera, deleitándose. Lucas 6:46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Jesús hace esta pregunta aquí, hermanos, antes de hacer la diferencia entre los que obedecen a Dios. Ustedes conocen este pasaje, es bien conocido, los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena. Aquí Jesús les pregunta a ellos si ellos son realmente los que construyen sobre la roca. Si ustedes realmente me llaman Señor, ustedes han de obedecer y hacer lo que yo les digo, y su vida será como aquel que construyó su casa sobre la roca. Si no, si ustedes no me obedecen, serán simplemente como aquellos que construyen sobre la arena. Ese es el contexto de ese pasaje. Entonces la verdad, hermanos, la verdad de Dios no está en aquellos que solamente dicen conocerle. Aquellos que dicen que Jesús es su Señor, pero no hacen nada de lo que Él les manda. Los que construyen sobre la arena son los que hacen las cosas a su manera. Por eso Jesús les dijo. Por eso Jesús les pregunta a ellos si realmente ellos le obedecen y le llaman Señor. Si realmente eso es cierto, hagan las cosas como yo les digo. Dice ahí el salmista en el Salmo 119, 14 y 16: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Notemos aquí el deleite de David y su obediencia. En el versículo 15 dice: y consideraré tus caminos. Ahí la palabra considerar es meditar, mirar, parar y mirar. Parar y ver lo que Él ha hecho, y mirar qué ha hecho bien y qué ha hecho mal con respecto a la verdad de Dios. En otras palabras, David para y revisa cómo es su andar y mira si es conforme a lo que Dios exige de él. Pedro, por otro lado, en su primera carta, en el capítulo 1 del verso 14, nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Miren lo que Pedro, lo repito una vez más, como hijos obedientes. ¿Qué es lo que hace un cristiano obediente? No se conforma a los deseos que tenía antes en su ignorancia. Nosotros, o nuestros deseos, son los que nos mueven a nosotros para obedecer. Y detrás de un cristiano obediente está el deseo de corazón de amar a Dios. El amor de Dios muestra que Él es un esclavo de justicia. El creyente depone sus deseos por los deseos de otro. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, todos nuestros deseos pecaminosos son puestos a un lado y nosotros nos sometemos voluntariamente a los deseos de Dios. ¿Qué quieres hacer? Como dice Isaías: he aquí, envíame a mí. Esa es la actitud de una persona que realmente desea obedecer a Dios. A esta persona le importan son los deseos de Dios, no los deseos propios. No nos dice Dios, hermanos, a nosotros qué debemos hacer en cada una de las áreas de nuestra vida. No nos dice Dios a nosotros qué debemos hacer en nuestra vida personal, en nuestra vida económica, cómo manejar el dinero, en nuestra vida devocional, en nuestra vida familiar. No nos dice Dios, nos ha dado Dios instrucciones en todas estas áreas. Obviamente que sí. ¿Y qué pasa si yo insisto en no obedecer y aún decir así que soy cristiano? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren ustedes ahí cuál es la marca del verdadero cristiano.
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No estamos diciendo que la salvación depende de mis obras. No estamos diciendo que hacer obras me salva. Lo que estamos diciendo acá es que la marca definitiva y genuina del creyente verdadero es que él hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, estas personas que decían: yo hice tu voluntad. Ellos hicieron lo que ellos pensaban que era la voluntad de Dios, lo que ellos asumían que era la voluntad de Dios. Escogieron aquellas partes de la Biblia que más se acomodaron a sus gustos y pensaron que esa era la voluntad de Dios. Entonces les declararé, versículo 23: nunca os conocí. Mire, el mismo verbo que vemos acá: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿cómo podemos llamar hacedores de maldad a esas personas si supuestamente hacían la voluntad de Dios? Bueno, ellos hacían su propia voluntad y no la de Dios. Y toda cosa que yo haga en mi propia voluntad, vemos en este pasaje, nos lleva a nosotros de camino a la maldad por nuestro corazón pecaminoso. Estas personas pensaban que ser cristiano era una cuestión de mera confesión, pero no de acción. ¿Qué distingue a un cristiano confesante a uno verdadero? Adivinen qué es lo que los distingue: su obediencia. A Jesús le interesa que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que tú hagas la voluntad de Dios. Son muchos los que viven una vida cristiana asumiendo qué es lo que Dios quiere. Vemos que ese es el día a día de la iglesia cristiana de hoy. Muchos dicen: no, es que la voluntad de Dios es esto, y la voluntad de Dios es aquello. Dios quería que yo fuera a tal lugar. Asumen que Dios quiere que hagamos cosas espectaculares. Pero hermanos, la obediencia no tiene nada de espectacular, pero agrada realmente a Dios. Dios se agrada en aquellos que le obedecen. Entonces nuestro amor, hermanos, debe tener una manifestación objetiva de la verdad en nuestras vidas. Muchos dicen que aman a Dios de boca, pero con sus actos dicen lo contrario. Lo mismo que dice Tito 1:16. Muchos confiesan a Dios, pero con sus hechos lo contradicen. Y la pregunta es: ¿qué está diciendo tu vida con respecto a tu amor a Dios? ¿Qué dicen tus actos con respecto a tu amor a Dios? ¿Demuestra tú realmente con tus hechos que tú amas a Dios? ¿Es tu vida realmente una vitrina, digámoslo así, donde se puede ver, podemos nosotros palpar que tú amas a Dios? Otra pregunta sería: ¿estás actuando con las motivaciones correctas? El cristiano que ha recibido este principio de vida espiritual actúa motivado por la gratitud hacia Dios, por amor hacia Dios y su gracia. ¿Qué motivaciones? ¿Qué te motiva a ti a decir que eres cristiano? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? El amor de Dios se perfecciona en nosotros, es decir, vamos amando más a Dios a medida que vamos obedeciendo a nuestras motivaciones correctas. Haces lo que Dios te pide en su palabra como esposo. Haces lo que Dios te pide a ti como soltero. Haces lo que Dios te pide a ti como esposa. Haces tú lo que Dios te pide como creyente en la iglesia. O tú le pones tus deseos para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ¿saben por qué tantas personas fallan tanto en la obediencia? Porque ellos no aman a Dios lo suficiente. Ellos tienen una vida de poca obediencia, porque ellos aman a Dios poco. Y aquellos que tienen en poco los mandamientos de Dios son los que consideran en poco su amor de Dios hacia ellos. Son personas que no entienden todavía el Evangelio. No saben lo que Dios ha hecho por ellos en la cruz. No hay deleite en ellos en las cosas de Dios. Entonces, mi hermano, no te engañes pensando que eres cristiano solo porque tú lo dices. Aún inclusive porque tú vienes a una iglesia como esta, a una iglesia sana. Debe haber una vida de obediencia, hermano, que respalde tu profesión de fe. Asegúrate que tú eres cristiano. Asegúrate que tus motivaciones son correctas. Y sobre todo las motivaciones para estar aquí. ¿Haces lo que haces para Dios o lo haces para ti mismo? Cuidado, hermano, con tener un cristianismo a tu manera. Cuidado con hacer las cosas como tú crees, como tú piensas. Vamos a entrar a nuestro tercer y último punto. La obediencia es una necesidad del cristiano. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿por qué Juan dice esto? Porque los gnósticos tienen una visión diferente de Cristo. Ellos decían que Cristo no era un verdadero Cristo, un hombre con cuerpo de carne, sino era simplemente un fantasma.
Entonces, al tener ellos una visión errada de Cristo, ellos decían, no importa lo que Cristo haya hecho en la tierra, podemos hacer lo que nosotros queramos y ni siquiera necesitamos andar imitando a Cristo. No hay necesidad de imitarlo. Pero Juan nos dice aquí que el Cristo verdadero obedeció a Dios y no vivió como ellos. Jesús no pensaba como los gnósticos. Y aquí Juan hace el énfasis en imitar a Cristo. Ahora, no es solamente obedecer por obedecer. Usted puede decir, bueno, está bien, yo tengo las motivaciones correctas, yo quiero realmente obedecer a Dios, yo amo a Dios, entonces voy a obedecer a mi manera. No, hermanos. Juan nos da aquí cuál es el norte que nosotros debemos seguir. Juan nos dice que debemos obedecer como Cristo obedeció. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿cómo obedeció Cristo? ¿Cómo Cristo realmente obedeció al Padre? ¿Cómo realmente Él hizo la voluntad de Dios? Entonces, si tú quieres tener certeza de salvación y si tú quieres demostrar tu amor a Dios, tú necesitas saber cómo obedecer, cómo mostrar tu amor hacia Dios. Y Juan nos dice aquí que debemos andar como Él anduvo. En otras palabras, la palabra andar en el Nuevo Testamento se utiliza mucho y es un modismo del griego. Andar o caminar significa vivir o tener un estilo de vida. Entonces Juan está diciendo que nuestro estilo de vida debe ser el mismo estilo de vida de Cristo. Juan 15:10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos da el ejemplo aquí. ¿Cómo Jesús era amado por el Padre y cómo Él amaba al Padre? Bueno, porque Él guardaba sus mandamientos. Y si ustedes quieren hacer lo mismo, deben hacer lo mismo que yo hice. Deben guardar los mandamientos como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús amó al Padre y fue amado por el Padre, en parte también, sabemos que es porque es Cristo, pero también en parte por su obediencia. Dios se complació en la obediencia de Cristo. Hermanos, Jesús cumplió la ley moral. Jesús cumplió los 10 mandamientos de una forma perfecta. Ahora, ese es nuestro objetivo. No estamos diciendo aquí que no vamos a obedecer perfectamente los 10 mandamientos, porque eso sería una herejía. Pero sí debemos buscar ser como Él. Ahora, Jesús no fue un legalista. Legalista simplemente cumple mandamientos para Él agradar a Dios, pensando que Él va a ganar el favor de Dios así. Jesús no fue antinomiano. Esa palabra suena como rara. Antinomianos son aquellas personas que niegan la ley. Dicen, Jesús cumple la ley, somos justificados, podemos vivir como queramos. Tampoco Jesús es así. Jesús no se fue a ninguno de los dos extremos. Jesús es el modelo a seguir en cuanto a obediencia. El mirar a Cristo como Él obedeció nos cuidará a nosotros de caer en extremos, hermanos. Jesús obedeció por amor al Padre. Jesús obedeció con las motivaciones correctas. Jesús nunca tuvo una motivación incorrecta en su corazón. Jesús nunca obedeció porque es que para que los apóstoles lo vieran. Jesús nunca hizo lo que hizo para ganarse el favor del pueblo. Y así debemos ser nosotros. Nuestra obediencia debe ser cristocéntrica. Debemos obedecer en la manera que Jesús lo hizo. Jesús no escogió mandamientos. Jesús no dijo, bueno, yo obedezco este. Bueno, esto no lo quiero obedecer. Este sí. Jesús cumplió todos los mandamientos de Dios. Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él moradas. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Cristo? Obedeciéndole. Jesús ha prometido habitar en aquellos que le aman, obedeciéndole. ¿Cómo sabemos nosotros si podemos tener esa certeza? Obedeciéndole. Ahora, ahí en Romanos 16:19 se nos muestra una iglesia en el Nuevo Testamento que fue el modelo de obediencia. La iglesia de Roma. Versículo 19 de Romanos 16. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Miren lo que dice Pablo aquí a esta iglesia de Roma. Ustedes fueron modelo. Su obediencia fue de tal manera tan bien hecha, o ellos obedecieron de tal manera que fue ejemplo para muchos, y muchos escucharon de su obediencia. Ahora, ustedes notan aquí, Pablo no habló así de muchas iglesias. De hecho, de ninguna iglesia dice eso, sino solamente de la iglesia de Roma. Estos hermanos no eran conocidos por sus dones. Estos hermanos no eran conocidos porque hablaban en lenguas y resucitaban muertos, sino que estos hermanos eran reconocidos por su obediencia. Su obediencia impactó a todas las iglesias. La pregunta es, ¿se puede decir lo mismo de ti? ¿Impactas tú a las personas con tu obediencia? ¿Qué se puede recordar de ti si tú llegas a morir?
¿Qué se puede recordar de ti? Que realmente tú obedecías y era lo que más marcaba tu vida. Por eso notamos ahí que Juan dice un enfático: debe, es necesario que si confesamos a Cristo como nuestro Señor, que si decimos que somos cristianos, debemos vivir de tal manera como Jesús vivió. Nadie puede decir ser cristiano si no considera la vida de Jesús como un modelo de obediencia. Recordemos que por medio de la obediencia, Jesús hizo que nosotros fuéramos aceptos delante del Padre. La conducta terrenal para Dios es tan importante que si Jesús no hubiese obedecido por nosotros, no habría justificación. No habría forma de nosotros entrar al cielo si Jesús no hubiera obedecido de una manera perfecta. Por eso para Dios es tan importante la obediencia. Como dice un autor, Jesús obedeció para nuestra justificación delante del Padre. Nosotros obedecemos para nuestra justificación delante de los hombres. ¿Cómo puede ver una persona si yo realmente soy un cristiano? Por mi vida de obediencia. Por mi vida de obediencia. Y un segundo aspecto de este pasaje es que el creyente habita en Dios. Dice el pasaje: el que permanece en él, habita en él. El verbo aquí en el griego es meno y significa hacer habitación. Se refiere a esa comunión que hay entre el creyente y Dios. Es un término muy de Juan, se utiliza mucho en los evangelios y se refiere a la relación íntima con Dios. Se refiere a habitar con otra persona, vivir con otra persona, tener un espacio personal con otra persona. Y todo aquel que afirma que Dios habita en él, que vive en él, debe vivir como Jesús vivió. Si tú no vives como Jesús vivió, yo puedo tener muchas dudas acerca de tu verdadero cristianismo. Jesús y el Padre habitan en aquellos que son obedientes. Dios habita en la vida de estas personas. Podemos ver que Dios es real por la vida de obediencia de estas personas. Y eso es lo que Juan quiere que sus creyentes consideren, hermanos, y que ustedes y yo consideremos en esta mañana. Miren cómo Jesús obedeció y miren la motivación de Jesús. Pregunta, vamos a hacer esto práctico. ¿Cómo deben imitar los esposos a Cristo en su matrimonio? Efesios 5:25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a misma por ella. ¿Cómo debo yo amar a Cristo, a mi esposa, como Cristo? Bueno, como Cristo murió por la iglesia. ¿Cómo deben los hermanos en la iglesia imitar a Cristo? Primera de Pedro 2, 20 y 21. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, o sea, para sufrir. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Los hermanos deben imitar a Cristo en sus sufrimientos. Filipenses 2, 3 al 5: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Juan 13, 14 y 15: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Efesios 4:32 hasta el 5:2. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo tú debes comportarte en la iglesia? ¿Cómo debes amar a tus hermanos? Como Cristo. Pablo es claro en las Escrituras. Notamos ahí que siempre usa el cómo. Como Cristo, una comparación. ¿Cómo debes tú andar con tus hermanos? Ser benigno uno con otro, misericordioso y perdonándonos, como Dios, como Cristo lo ha hecho con nosotros. Entonces la Biblia es clara, hermano, cómo debemos imitar a Cristo. Él no nos dejó que hagamos nosotros eso a nuestra imaginación. Como por ejemplo esta semana, que hubo un cantante cristiano, entre comillas, que fue al Vaticano y le preguntan al hombre: venga, ¿y usted por qué fue al Vaticano? Porque es lo que Jesús haría. No, hermano, nosotros no imitamos a Cristo en base a nuestra imaginación. O como algunas personas que muchas veces tienen una buena intención, pero creo que la pregunta está mal formulada. Ellos dicen, llegan a una situación X y dicen: ¿qué hubiese hecho Jesús? Dicen ellos, ¿no? Suena muy espiritual, pero la pregunta está mal formulada. Más bien la pregunta debería ser: ¿qué hizo Jesús en esa situación? Recordemos lo que dice la Escritura, que Jesús fue tentado en todo,
pero sin pecado. Jesús estuvo en todo tipo de situación, hermanos. Nosotros debemos ver cómo Jesús reaccionó, no cómo creemos nosotros que Él reaccionaría a tal situación. Entonces Jesús, hermanos, vivió una vida perfecta que podemos contemplar en los evangelios. Ahora, Juan les dice eso a estos creyentes porque probablemente estos creyentes ya habían leído el evangelio de Juan o los otros evangelios. Ahora, el evangelio no solamente es la vida y la muerte de Jesús, el evangelio son los sucesos de la vida de Jesús. Vea los evangelios, mira cómo Jesús obedeció al Padre e imítalo. Debemos meditar cómo Jesús obedeció al Padre. Aprende de la Escritura cómo Jesús obedeció en las diferentes situaciones de la vida. Jesús fue tentado en todo, pero Él supo hacerlo mejor, siempre para agradar a Dios. Recordemos siempre esto, hermanos. Jesús agradó siempre a Dios. Él hizo siempre la voluntad con una motivación correcta. No hagas, por favor, hermano, las cosas como tú crees que Jesús las haría. Ve a la Escritura y ve cómo Jesús lo hizo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque la meta principal del cristiano no es solamente obedecer por obedecer, sino obedecer a la manera de Cristo. Cristo es nuestro modelo de obediencia. Cristo es nuestro norte. Debemos imitarle a Él. Y Jesús obedeció por las motivaciones correctas y por amor a Dios. Vamos a orar.